La palabra del Señor el día de hoy por nuestro hermano Daniel Raudales. ¿Verdad? Trae la palabra del Señor el día de hoy bajo el texto La expiación de Cristo, primera parte, y vayan buscando ahí el texto clave, Levíticos 17:11, también a los de plataforma Zoom para que lo tengan. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios que nos permite un día más poder estar en su casa, poder escuchar su palabra, ¿verdad? El consejo de la palabra de Dios, que es tan importante para estos tiempos. Pero antes, quiero invitar a todos los caballeros para el sábado 16 de septiembre, que tenemos nuestro desayuno con el tema La actitud bíblica del hombre moderno. ¿Cuántos caballeros hay aquí? Levanten la mano, vamos a ver. No, no somos mayoría hoy, va. Ya no somos minoría hoy somos mayoría. Qué bueno, qué bueno. Entonces todos están invitados, ¿verdad? Ahí la hermana tiene las tarjetitas. Usted puede llevar una tarjeta e invitar a otro caballero para que venga. Recuerde que no tiene transporte. La iglesia le facilita también, ¿verdad? El transporte para que pueda venir. Entonces, traiga a su invitado, ¿verdad? Traiga a su invitado. Vamos a tener un buen momento. Yo creo que la iglesia hace estos espacios, ¿verdad? Como las hermanas que tuvieron su evento de damas, estaba lleno aquí, va. Así que queremos que los caballeros también llenen estas sillas, ¿verdad? Entonces hay que invitar, masivamente hay que invitar. Y si usted entonces conoce a otro hermano, ¿verdad? De otro culto, dígale, hay que venir, hay que apoyar, ¿verdad? El culto de caballeros, ayer estuvimos aquí también con los hermanos caballeros y fue de bendición, ¿verdad? Fue de comunión, cada uno tuvimos comunión y eso es lo importante. Entonces, cordialmente invitados. Bueno, hermanos, entonces el día de hoy vamos a tener dos momentos. El primer momento, la palabra del Señor, y el segundo momento, nuestra Santa Cena, que la hacemos cada principio de cada mes. Incluye su rostro y vamos a entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Que el consejo de tu palabra, Señor, nos ayude a poder crecer, a poder madurar en la fe. Te pedimos, Señor, que seas tú siempre que te lleves la honra, la gloria y el honor en todo momento. Todo esto te lo pedimos en los medios de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, así como lo decía nuestro hermano, ¿verdad? Vaya y busque su Biblia, el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11. En ocasión a la Santa Cena del Señor, estamos hablando de temas importantes que se refieren a la Santa Cena, ¿verdad? En particular, ¿qué es para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? Nos dice ahí Levíticos capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. La palabra expiación aquí, hermanos, significa cubrir el pecado, limpiar el pecado. Todos los libros del Antiguo Testamento nos apuntan hacia el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Literalmente, hermanos, Jesucristo se desgarró, ¿verdad? Su sangre preciosa en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Este es el evento más importante de la humanidad. Creo que nosotros como creyentes tenemos que tener nuestra mirada fija siempre en el Señor Jesucristo. Recuerde que Él cumplió el propósito de Dios para venir a este mundo perdido, para poder rescatar nuestras vidas del pecado que nosotros no lo podíamos hacer. Solo Cristo pudo hacer eso. Miren, hermanos, Cristo marcó un antes y un después en la vida de nuestra vida. Como creyentes, Cristo ha marcado un antes y un después de nuestra vida. Porque antes usted vivía en el pecado, se deleitaba del pecado. No es que no peca, sí, sigue pecando, pero ahora tiene redención en la sangre de Cristo. Entonces ha marcado un antes y un después para nuestras vidas. Lo que Jesús dijo en su sexta palabra en la cruz del Calvario, consumado es. Mientras Él moría, hermanos, Él dejaba todo allí, completamente, se rendía por nuestra redención. La realidad de la sangre de Cristo en nosotros, hermanos, ese medio de expiación es para perdón de nuestros pecados. Eso es lo que tiene. Y tiene su origen en la ley mosaica.
Recordemos entonces algo en la ley mosaica, en el pacto de la ley mosaica, ¿verdad? Que los animales eran llevados para ser sacrificados, para poder expiar el pecado de cada uno de los que estaban allí. Por eso eran presentados. ¿Dios permitió eso? Claro que sí. Dios lo permitió como una simbología del Cordero de Gloria que va a venir, que era Jesucristo. Ya no necesitábamos nada más. Por eso es que en Cristo nosotros tenemos esa redención. No la podemos encontrar en otro lugar. ¿Las buscábamos anteriormente? Claro que sí. Usted buscaba paz, buscaba seguridad, buscaba tener confianza en algo. No podía encontrarlo en otro lugar. Pero en Cristo, cuando vino usted, encontró la redención de su pecado primeramente y la paz que necesitaba. Levíticos, capítulo 16, versículo 15. Vaya conmigo ahí. Levíticos 16, 15. Mire lo que pasaba al momento de presentar el animalito ahí en sacrificio. Después degollarás el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevarás la sangre detrás del velo adentro y harás de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirás sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El sumo sacerdote entraba entonces en el lugar santísimo, donde se encontraba y presentaba la ofrenda una vez al año. Recuerden que el sacerdote no entraba amarrado con una cabulla, por decir así, y a unas campanillas en su... Entonces, en el momento que él presentaba, porque se presentaba delante del Señor, hermanos, no era para cualquier cosa eso, ¿va? No era para cualquiera que iba a hacer eso. Era alguien escogido por el Señor, que iba a presentar la ofrenda una vez al año. ¿Qué iba a pasar entonces? Él tenía que estar puro, santo, guardado para Dios todo ese tiempo. Y en el momento que él presentaba la ofrenda, si no era agradable delante de Dios o él había cometido pecado, moría. Ahí inmediato. Esa era la ley. ¿Y qué hacían los que estaban afuera? Los traían para acá, los jalaban. La expiación que él presentaba, hermanos, era para que el pecado fuera cubierto. Nada más. Para eso era el sacrificio. Lo hacían continuamente, pero eso era inútil para obtener salvación. Por eso lo hacían. Hasta que Cristo vino y se ofreció como el sumo sacerdote, que tuvimos limpieza de nuestro pecado por ese derramamiento en la sangre de la cruz. Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Miren lo que nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo le dio redención de sus pecados a usted, como me lo dio a mí. Era la única forma de poder aplacar la ira de Dios que estaba sobre cada uno de nosotros. Yo por mis propias fuerzas no lo podía hacer, porque para Dios es inútil si yo lo hacía, porque yo me merezco el infierno. Pero Cristo vino a rescatarme, nos vino a rescatar a cada uno de nosotros. Para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis, dice, al Dios vivo. Lo que ahora hacemos para el Señor tiene un valor, porque ahora lo hacemos para la gloria de Él y no para nuestra propia gloria. Por eso es que nos limpia también para esas obras, para servir al Señor, al Dios vivo. Así que por eso es el mediador de un nuevo pacto, nos dice, para que interviniendo muerte por la remisión
de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Miren qué precioso, hermano. Nosotros recibimos la herencia eterna, la vida eterna, porque antes nuestra vida es una vida de condenación, pero en el Señor recibimos una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Vamos a tener muerte? Claro que sí, físicamente vamos a morir, pero después de allá, ¿qué pasará? Tenemos la vida eterna con el Señor. Entonces la sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del pecado y del castigo eterno, sino que su sangre también nos purifica de nuestras conciencias, de esas obras muertas que antes hacíamos y ahora son vivas para el Señor y las hacemos no en sacrificio, no porque yo ofrezca un sacrificio al Señor, no, es por lo que Él ya hizo por mí. Jesucristo ya nos rescató, hermano, nos reconcilió con el Padre, nos redimió. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es un pastor, no es un sacerdote. Es Cristo el mediador. Sobre todo nombre, dice, se le dio. Nombre sobre todo nombre. Jesucristo. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, de ese cordero sin mancha. Pedro nos dice lo siguiente, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20. Miren lo que expresa el apóstol Pedro. Si con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesucristo se ofreció por amor a usted, por amor a mí, por amor a aquellos que nos miran en el Zoom. Su sangre fue derramada para redimirnos de ese pecado. Era la única forma. Era la única forma en la cual Dios podía tratar con el hombre y con nuestros pecados. Mandando al Cordero inmolado, a Cristo Jesús. Mire, ningún sabio, por muy mucho que sea, ningún moralista, por muy bueno que sea, nunca alcanzará su salvación. Porque tiene una condenación eterna en su alma. Es Cristo, el sumo sacerdote, que nos da a nosotros redención, porque se ofreció completamente en expiación por nuestros pecados. No fue una gota, hermanos. Y ya estuvo. Se desvació completamente, su vida entregó por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que apreciar nosotros la salvación que Dios nos ha dado, que ha sido por la gracia y la misericordia de Él. No podemos negarle. Cuando usted sienta que el enemigo quiera que usted niegue al Señor, recuerde esto. Recuerde el sacrificio en la cruz. Recuerde lo que el Señor hizo por usted. Jesucristo entregó su vida. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, lo afirma. Y dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, dice, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Unos pueden decir, es que Jesucristo lo crucificó. Sí, lo crucificaron, pero Él entregó su vida. Nadie le quitó su vida. Él la entregó en amor a cada uno de nosotros. Y esto es el Evangelio, hermanos. No es otra cosa. Este es el Evangelio que debemos de predicar y enseñar a las personas. El arrepentimiento de pecado. La expiación de Cristo ya hizo a nuestro favor aquello que nosotros no podíamos hacer, porque estábamos condenados. Ahora usted y yo somos aprobados delante de Dios. Qué precioso es saber de que nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Cuando antes necesitamos a alguien, ya no necesitamos tener sacrificios, sino Cristo mismo es el mediador entre Dios y los hombres. Recuerde que los sacerdotes levitas en su tiempo hacían todo esto. Ofrecían sacrificios.
Pero Jesucristo ya hizo el mayor sacrificio de nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. En el Antiguo Testamento estos sacrificios solo son una tipología o un modelo de Jesucristo. Ahora, bajo el nuevo pacto, quedaron obsoletos y sin efecto alguno cuando Cristo se entregó por completo. Nos dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y miren lo que dice al final. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué precioso, hermanos. Que aunque pequemos, podemos venir delante del Señor. Podemos venir con un acceso que nadie nos va a limitar. Usted no está limitado para poder orar y poderse en comunión con el Señor. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces nosotros mismos nos limitamos. Hacemos lo que hizo Adán al principio del Génesis cuando pecó. ¿Qué hizo? Se ocultó, huyó. Porque la relación entre Adán y Dios, ¿cómo era, hermanos? Una relación, una comunión íntima. Se escuchaban, se hablaban. Pero a medida de que el pecado vino a la vida de Adán, lo separó. ¿El pecado puede separarnos del Señor? Claro que sí. Pero si venimos en una actitud de arrepentimiento hacia Él, Él está presto a escucharnos, está presto a poder perdonarnos. Es más fácil que Dios nos perdone a que nosotros perdonemos a alguien. Eso pasa con el ser humano. Es más fácil que Dios en su misericordia nos ha perdonado y nos sigue perdonando a que nosotros vengamos y perdonemos una ofensa. Por eso aquí nos dice en este versículo, para que tengan comunión unos con otros. Parte de eso es, hermano, tener comunión unos con otros. Ese derramamiento de sangre es la acción central para hacer la expiación por los pecados. Este tema se desarrolla en todas las escrituras, específicamente en el libro de Levítico, donde usted lo ha leído verso por verso, ¿verdad? Encuentra ahí sangre, sacrificios, encuentra ofrendas, encuentra velo, encuentra un montón de cosas. Entonces, para algunos dicen, no es tan agradable leer Levítico, ¿verdad? Porque usted mira muchas cosas ahí, pero sí, hermanos, usted mira ahí la promesa que Dios está haciendo para nuestras vidas. Porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual y eterna si no hay arrepentimiento. Solo por medio del nuevo pacto que ya el Señor hizo por nosotros, esa sangre preciosa, es que somos santificados, justificados delante del Señor. Ya no se toman en cuenta nuestros pecados, ya las faltas son perdonadas por el Señor, por la persona de Cristo, no porque usted sea bueno, no porque usted sea mejor que otro, es porque ahora estamos en Cristo y somos perdonados. Nuestros pecados son perdonados en Él. Por eso la santificación es un proceso en nuestra vida, hermano. Es un proceso porque todavía vivimos en esta naturaleza caída. Todavía seguimos pecando. Pero cuando vamos delante del Señor, delante del Dios Padre, Él mira a Cristo en nosotros, porque Él ya mora en cada uno de nosotros y nos perdona, nos limpia de todo mal. Hebreos, capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados, nos dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En Cristo somos santificados. Como le digo, no porque usted sea mejor que otro, o sea bueno. No, es en Cristo Jesús. Por eso es que esa deuda ya es pagada. Pero no fue pagada parcialmente o temporalmente. Fue de una vez y para siempre. Fue completa, ¿verdad?
Nosotros más bien somos deudores delante del Señor. ¿Cuánto más tenemos que hacer para el Señor nosotros? No le vamos a pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero hermanos, cuando le servimos, cuando le amamos, cuando reconocemos que Él dio su vida por nosotros, hay que agradar al Señor. No podemos olvidar y decir, hoy voy a ser cristiano, mañana no. Hoy voy a creer en Dios y que hoy me levanté con un ánimo diferente. No. Este es el peregrinaje que tenemos que llevar todos nosotros, andar en este camino. Pero para eso estamos como una familia en la fe, para que caminemos juntos, nos apoyemos, nos ayudemos, tengamos fortalezas en el Señor. El apóstol Pablo nos dice a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El ser humano no puede pagar el precio que el Señor hizo por él. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Está muerto. Un muerto que va a hacer otro, que le va a ayudar a otro muerto. Es como un ciego que le va a ayudar a otro ciego. Nada pueden hacer. Por eso es que debemos de estar agradecidos con Dios por enviar a su Hijo Jesucristo para pagar ese precio que nosotros nunca podemos hacer. Por eso ahora usted tiene la oportunidad de poder servirle al Señor, de poder ayudar a sus hermanos, de poder ser parte de una comunidad, de una iglesia. Cuando usted contribuya, cuando usted ayuda, hermanos, está glorificando al Señor. Está haciendo obras buenas, pero para el Señor. Si nosotros hacíamos tantas cosas en el mundo, imagínense. En el mundo, ¿cuántas cosas usted dice? Sudaba la gota gorda. Inútiles, al final. Porque ¿en qué quedó? En nada. Usted le entrega la vida a algo y usted después, ¿qué queda? En nada. Más lo que usted hace aquí lo hace para la gloria del Señor. Todas las cosas que hacemos son para el Señor. Y qué bonito se siente, hermano, venir a servir a la iglesia, venir a ayudar a nuestros hermanos, venir a prepararse para poder uno enseñar la palabra del Señor. No es un peso para nosotros, es un privilegio que el Señor nos da. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Tenemos que tener nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Es que necesitamos nosotros alguien que viniera en lugar nuestro a morir en la cruz. Mire, Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se presentó delante del Padre, cumpliendo la misión en esta tierra. Jesucristo no vino a ser popular en este mundo. Si usted que cree que como creyente viene a ser popular en este mundo, está equivocado. No viene a ser popular como creyente. ¿Quiénes son los primeros enemigos de nosotros? Los de la familia. Y ya te hiciste evangélico, y ya te hiciste aquí, y ahora sos un aleluya. Jesucristo no vino a ser popular. Él vino a cumplir la misión del Padre, porque eso pensaban los judíos. Los judíos pensaban que Jesucristo venía a libertarlos, ¿verdad? A hacer una gran revolución. Él vino a rescatarnos del pecado, de la muerte eterna. Por eso aquí nos dice esto. Él como el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año se presentaba a alguien, pero ahora Cristo de una vez y para siempre. Porque quitó de en medio el pecado de nosotros, hermanos. Él lo quitó. Entonces, esta expiación de Cristo fue efectiva. Tuvo que tomar la forma de hombre, ese cuerpo dejando de ser Dios. Pero Él sacrificó su vida para traer una redención a nuestras almas. Mire, es que Jesucristo no vino a morir por la naturaleza. No vino a morir por los ángeles. No vino a morir por los animalitos. Ni por ninguna otra cosa en este mundo, sino vino a morir por usted y por mí.
Entonces entendamos ese tema de la expiación, ¿verdad? No usemos la sangre de Jesucristo para cualquier cosa. Tiene su significado, tiene su propósito en la Biblia, pero yo miro a unos declarando la sangre de Cristo. Ungen la sangre de Cristo, ungiendo cosas. Hermano, ese no es el propósito de la sangre de Cristo. Por eso hoy lo estamos viendo, para que nos quede claro como creyentes, que en el momento que escuchemos esas herejías, nosotros defendamos la fe, defendamos lo que hemos aprendido. Filipenses capítulo 2, versículo 6, nos dice, en el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Jesucristo mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, la muerte de la cruz en la época de Jesucristo era lo peor, era la peor muerte, la más vergonzosa, porque ahí solo iban a crucificar a aquellos ladrones, aquellos corruptos, por decir así. Fue la muerte más vergonzosa, hermano. Por lo cual nos dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mismo Jesucristo le da gloria al Padre. ¿Por qué nosotros no hacerlo entonces en lo que hacemos? Dándole gloria a Él, dándole gloria a Cristo. Jesucristo se encarnó para realizar esa obra salvífica del hombre. Se sometió a golpes, a insultos, a látigos. ¿A cuánta cosa no se sometió el Señor? Se humilló por nosotros. Y vamos a tomar la sangre de Cristo como cualquier cosa, hermano, para ungir cosas. No, hermanos. Tengamos cuidado. Jesucristo vino a sufrir a favor nuestro, a favor de la humanidad, en este mundo caído. Mire, todavía hoy en día muchos desprecian la sangre de Cristo. Blasfeman contra su nombre. Pero hoy tienen la oportunidad de buscarlo. Este es el periodo de gracia para que sus vidas sean rescatadas. Estamos todavía ahí. Dios les da la oportunidad. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Nos dice, pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese privilegio no lo tuvo nadie más. Ni el apóstol Pablo, ni los demás discípulos. Solo a Jesucristo se le fue dado ese privilegio, sentarse a la diestra de Dios. Entonces la expiación por nuestros pecados fue en Jesucristo. No fue en Mahoma, no fue en Napoleón, ni en Adolfo Hitler, en Galileo Galilei, o en cualquier rabino o sacerdote o científico en este mundo. Solo a Cristo se le dio el único trabajo, podemos decir, la redención de nuestros pecados, de nuestras almas. Por eso hoy tenemos que celebrar con gozo la Santa Cena del Señor. Cuando usted venga y celebre la Santa Cena. No se quede en la casa. ¿Ha pecado? Sí. Bueno, venga aquí. Pida perdón. ¿Ha ofendido? Sí. Venga acá. Pida perdón al hermano. Pero no se oculte al Señor. Si no quiere tener comunión con usted, y los hermanos aquí que estamos queremos tener comunión también con ustedes. Ese pacto de sangre perfecto y aceptable delante de Dios tiene ese propósito, que ya nos redimió. Mateo, capítulo 26, versículo 28. Mire lo que nos dice Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre,
del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Todo esto inició en el huerto de Getsemaní, donde el Salvador sangró por todos nosotros, por todo su cuerpo, por el peso de nuestros pecados, por nuestras cargas, por nuestras aflicciones, por nuestros dolores, por nuestras debilidades. Todo terminó en la cruz del Calvario, donde esa muerte dolorosa del Señor Jesucristo cayó en manos de impíos, pero el Señor le dio el nombre sobre todo nombre. Lo levantó. Isaías, capítulo 53, versículo del 4 al 5. Miren lo que nos dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, nosotros éramos esos, aquellos que golpeaban a Jesucristo, con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir antes, con nuestra naturaleza muerta. Eso hacíamos, lo golpeábamos, renegábamos de él, blasfemábamos de él, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos rescató. Jesucristo es el único que podía realizar tal sacrificio, mostrando su gran amor, el gran amor de Dios. Él fue capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso, hermanos. En Cristo somos justificados. Él se hizo pecado, no trayendo pecado a este mundo, se hizo pecado por nosotros. Es que la ley era un pacto de demandas. Sin embargo, tenía esa limitación, que no podía salvar a nadie. Pero Jesucristo vino a cumplir la ley, a establecer el nuevo pacto de sangre entre Dios y su pueblo. Tomó nuestro lugar. Póngase a pensar un momento, reflexión. Él tomó su lugar, tomó mi lugar. Como yo era antes, Él me perdonó, me rescató, me liberó. ¿Cuánto más no servirle? ¿Cuánto más no congregarme? ¿Cuánto más no despreciar su palabra? Estudiar las Escrituras, conocerle a Él, tener una relación con el Señor. Primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo 24. Nos dice también, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. La expiación del Salvador quita ese aguijón de muerte espiritual que había en usted y en mí. Ya no es permanente para aquellos que están en Cristo, que han creído en la fe del Hijo de Dios y han venido en arrepentimiento de sus pecados. El Evangelio es esto, hermanos. El Evangelio no es nada más. No es que usted va a ser próspero, no es venirle a decir cosas bonitas a usted. El Evangelio es que vengamos en arrepentimiento de nuestros pecados, que conozcamos a nuestro Salvador, que tengamos una relación con el Señor. Ese es el Evangelio que hay que predicar, que hay que enseñar, que pocas veces se enseña ahora. Ahora hay evangelio de motivación, donde usted lo motiva, donde usted le habla lo que usted desea, su oído escucha lo que usted desea. Pero ya cuando le dicen, usted es pecador, ya usted como que se ofende. ¿Cuántas veces el Señor fue ofendido? Miles de veces fue ofendido. Y nosotros nos ofendemos a veces. Cuando somos confrontados con el pecado, que es para salud de nuestras vidas, de nuestras almas, el Señor quiere lo mejor para nosotros, hermanos.
El perdón de Cristo nos da las fuerzas para poder perdonar también a otros lo que nos ha hecho daño. Entonces usted no puede decir, yo no puedo perdonar, hermano. La ofensa que me hicieron mi iglesia o mi hermano, yo puedo perdonar. Sí lo puede hacer. Si Cristo mora en usted, si el amor de Cristo está en usted, usted lo puede hacer. No en su fuerza, sino en las fuerzas del Señor. Porque como humanos no podemos hacer nada. Es inútil lo que hagamos. Por mucho que nos sacrifiquemos, va a ser inútil. Pero en la fuerza del Señor, lo vamos a hacer. Podemos aceptar entonces eso. Podemos tener compasión de los demás. Podemos ver la necesidad de los demás también. Colosenses, capítulo 2, versículo 14 al 15. Nos dice, anulando el acta de los decretos. O sea, imagínense usted, hermanos, había un listado de delitos y pecados suyos y míos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús controla todas las cosas, hermanos, porque Él es un Dios providente. Él es nuestro libertador, que nos ha librado de la muerte eterna y del pecado. Nadie en esta vida ha hecho eso, solo Jesucristo. Y aunque alguien diga, yo lo voy a hacer, es inútil delante de Dios. Fue de una vez y para siempre. Cristo ya lo demostró. Él ya lo hizo por nosotros. El poder de la expiación nos ayuda a entender entonces mejor el propósito de Dios para nuestras vidas y por qué fue derramada la sangre de Cristo. No la usemos entonces como un amuleto mágico, como un talismán, como algo que va a suceder o ya, no. Ya tiene el propósito en Cristo Jesús. El derramamiento de la sangre, la expiación de pecados por su vida y por mi vida. Ese es el gran mal del hombre, el pecado, que solamente Jesucristo pudo haber quitado de en medio. A Él se le dio la facultad, el poder y la autoridad concedida por Dios y por nadie más, hermano. Mire, solo a Jesucristo se le dio. Si alguien le viene diciendo a usted, no, es que yo puedo perdonarte tus pecados. Solo Jesucristo lo puede hacer. En segundo lugar, la muerte expiatoria de Cristo nos justifica delante de Dios para vida eterna. Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 26. Nos dice, siendo justificados gratuitamente, esto quiere decir que no nos costó nada, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Este nuevo pacto es la promesa para usted y para mí, y para toda la humanidad. Restableció la comunión con Dios. Esa comunión que antes no la teníamos, ahora la tenemos en el Señor. Jesucristo entonces es el mediador del nuevo pacto. Su derramamiento de sangre es la promesa cumplida del Antiguo Testamento. Por eso tenemos que celebrar la libertad de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado en Cristo Jesús. Recordemos entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, dice, tomó la copa diciendo, esta copa es el del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Al ver nosotros entonces, hermanos, la Santa Cena del Señor tiene un propósito para nuestra vida. Ya no venimos solo a agarrar la copa y el pan. Ya tiene un propósito. A pesar de nuestros pecados, sabemos que Cristo nos perdona, aunque no lo merecemos.
Nada de lo que tenemos lo merecemos. Usted no merece familia, usted no merece hijos, usted no se merece nada. ¿Sabe lo que se merecía usted antes? La muerte eterna. Eso se merecía. Pero gracias a la misericordia de Dios, gracias por su Hijo Jesucristo, tenemos lo que Dios quiere, por su soberanía y su voluntad. Aquí terminamos el mensaje, hermano, y vamos a pasar al momento de la Santa Cena del Señor. Pido al coro y pido a los hermanos que nos van a ayudar con los elementos de la Santa Cena del Señor, que puedan pasar. Y recordemos un poco que ¿quiénes deben de tomar la Santa Cena del Señor? Pues todos aquellos que en arrepentimiento han venido al Señor, que por fe le han aceptado como su único Salvador. Recordemos también, hermanos, que es inminente que el Señor va a venir por segunda vez. Esa es la esperanza de todos, que Jesucristo vendrá por su iglesia santa, pura. Por eso nosotros tenemos que venir en arrepentimiento todos los días, estar preparados. Miren, hermanos, como que este fuera el último minuto en el que el Señor pueda venir, no lo sabemos. La Biblia no dice. Pero preparados nosotros nuestros corazones en arrepentimiento, que no haya una raíz de amargura allí. ¿Quiénes no pueden tomar la Santa Cena del Señor? Pues los niños. Ellos no tienen el discernimiento para esto. Vamos a entonar un himno al Señor mientras nuestros hermanos reparten los elementos. Pónganse en pie.
Cuánto estimo la voz de en su cruz, victoria será. En mi corona me dará. Ahí donde se encuentra, hermano, medite un poco. Pídale perdón al Señor por aquellas cosas por las cuales la ofendió. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Porque no hay otra forma de poder llegar a ti, Señor, sino por medio de tu Hijo. Y te hemos ofendido, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a perdonar a aquellos que hemos ofendido también, Señor. Haznos tener comunión como iglesia, como hijos tuyos, como creyentes, Señor. Como esta familia en la fe que somos. Te pedimos, Señor, todos los días de nuestra vida, que tú nos ayudes, que no sea en nuestras fuerzas, sino en tu fuerza, Señor. Gracias te damos por tu Hijo amado Jesucristo, por derramar su sangre en la cruz del Calvario, por ese propósito que nos ayuda cada día. Te agradecemos todo en su nombre. Ahora, hermanos, pasemos a la lectura, corresponde a lo que es la Santa Cena del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 en adelante, nos dice: porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Continuando con la lectura, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber setado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos el vino. Y para poder finalizar este momento, nos dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, hermanos. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Amén. Que Dios les bendiga.